por Dios vivo. Bendito Dios, en esta mañana vamos a ver cuántos hermanos se conectan. Gloria al Señor en esta preciosa mañana. Bendito sea el Señor por la hermana Rosa Castillo, que se está conectando en esta mañana con el ministerio Antorcha Encendida. Muchas bendiciones. Soy la hermana Belkis Juas, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Gloria a Dios. El ministerio Antorcha Encendida en esta mañana está de pie, encendiendo su antorcha desde las 4 de la madrugada, ¿verdad que sí? Orando por todos los hermanos que nos enviaron sus motivos de oración y aún hermanos que nos pidieron oración por interno. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es una hermosa ofrenda para mí y estoy agradecida de tenerles y poder compartir la palabra con ustedes. Bendito sea el Señor. En esta mañana la palabra se titula Detrás de la honra viene tu renacer. Bendito sea el Señor, pero es detrás de la honra. Primero viene un camino antes de renacer. Primero viene un precio antes de renacer. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la palabra honra en sus dos términos originales como fue escrita. La palabra honra fue escrita en griego y en hebreo en su original. En griego la palabra honra significa kalos y la palabra honra en hebreo significa kaved. Ahora, el significado en estos dos términos originales es bien parecido. La palabra honra en el contexto escritural bíblico significa gloria, honor, alabanza, engrandecer, exaltar, magnificar, valorar o estimar a alguien que amas. Bendito sea el Señor en esta mañana. Esta palabra llenó mi espíritu antes que yo te la diera a ti. Esta palabra fue engendrada en mi espíritu y me hizo el Señor recordar. Esta mañana en oración yo recordaba las grandes misericordias del Señor en tiempos pasados en mi vida. Recordaba los tiempos pasados en que Él me enseñó a través de otros, a los cuales Él me capacitó para darles honra. Ahora es importante que entendamos, honra no es lo mismo que adulación. Ojo con esto. El que te adula hoy, mi hermano, mañana te va a entregar. ¿Aló? El que te adula hoy, mañana te va a entregar. No es lo mismo honra que adulación. Vamos a hablar hoy de los principios escriturales de la honra. Entender el principio de la honra es tener la revelación de lo que ésta produce. Cuando usted va a dar honra porque usted ha entendido lo que ésta produce, esto va a parir en tu vida. Esto va a dar bendición a tu vida. Es como sembrar para cosechar. Por 23 largos años, desde que yo me convertí a Cristo, y yo estuve, el Señor, desde que yo me convertí, Él me puso al lado de diferentes personas que fueron formando mi vida. En Cuba tuve dos pastoras hermosas, dos grandes mujeres de Dios, dos madres espirituales que llenaron mi vida, a las cuales el Señor en mi caminar me enseñó a honrarles, me enseñó a amarles. Vamos a ver dos puntos importantes de dar honra, porque ya especificamos qué cosa es la adulación. Ahora vamos a ver qué es dar honra. El que te adula mañana te entrega. Recuérdalo bien, para que no lo vayas a confundir. Para que si alguien te está adulando, huye de esa persona, porque de cierto te digo, mañana te va a entregar. Vamos a ver dos puntos importantes. Honrar a alguien es reconocer lo que Dios hizo en tu vida a través de esa persona. Aleluya. Yo nunca voy a dejar de reconocer y olvidar lo que Melia Meneses hizo en mi vida. Mi madre espiritual que está en Cuba, la que subí fotos de su iglesia de niños en Cuba. Esa mujer formó mi vida. Y yo no puedo dejar de honrar lo que ella fue y lo que ella es en mi vida. Yo no puedo dejar de reconocer y honrar lo que Yasmín hizo en mi vida, porque fue gente que marcó mi vida de manera positiva. Y yo de toda la vida le voy a honrar. Bendito sea el Señor. En Cuba, por largos años, Dios les puso en mi vida y yo les honré con mi caminar, con buen testimonio, con no hablar de los demás. Reconozco siempre lo que Dios hizo en mi vida a través de ellos. Punto número 2. Honrar es reconocer y respetar el trabajo que otros hacen para Dios. A veces alguien se levanta en un servicio equivalente, el que sea, y hay personas que no saben honrar eso, porque tienen tanto celo ministerial que terminan matándole con su boca, porque no saben reconocer el trabajo que otros hacen para Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a honrar con nuestros labios lo que otros hacen para Dios. Después yo llego al Ecuador, y va a ser 9 años que estoy en el Ecuador con mi familia, y ¿sabes qué? Aquí el Señor me enseñó a honrar a otros pastores. Dios puso en mi vida padres espirituales que aquí he estado por 9 largos años con ellos.
Hasta el último día que yo trabajé con mis pastores Daza, quienes son pioneros del evangelio en este pueblo, en Tumbaco, donde yo vivo. Aquí hay evangelio porque en el año 78 o 79 por ahí, ellos trajeron el evangelio por primera vez a Tumbaco. Y yo siempre recuerdo y honro eso. Honrar no significa que tú no vas a entender cuando ellos están cometiendo un error, pero significa que tú honras lo que ellos son en Dios en tu vida. Este domingo pasado inauguramos mi iglesia, la iglesia que el Señor nos entregó a mi esposo y a mí. ¿Y sabe qué? Yo no vi ni siquiera un culto hasta que ellos no impusieron su mano sobre nosotros, oraron y nos enviaron a hacer la obra del Señor. Porque hasta el último día yo entendí en el Señor que yo tenía que darles honra. Yo no he hecho nada oculto a ellos porque yo tenía que darles honra. Pero te voy a decir algo, dar honra no significa que va a ser un camino de rosas. Muchas veces dar honra significa que va a ser un camino de espinas. Y esto es doloroso, mi hermano. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, el rey David, después que el Señor le habla al profeta Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí, y unge a David como rey porque a él lo he pensado como rey porque él tiene un corazón conforme al mío. Ve y úngelo. Ya David había sido ungido como rey. ¿Y qué crees tú que pasa? Saúl se levanta contra él. El rey David estuvo de 7 a 8 largos años en un desierto por causa de la persecución de Saúl. Cuando Saúl es desechado por Dios y David ungido, automáticamente la presencia de Dios se retiró de Saúl. Se retiró el favor, se retiró la gracia, se retiró la presencia de Jehová sobre Saúl. Y empezó la persecución al rey David. Y sabes que él podía haberlo matado. La palabra dice que él podía haberlo matado 3 veces. Pero es ahí en el desierto. Mira, antes de llegar a renacer, primero vas a pasar por un desierto. Yo vengo a decirle hoy a las antorchas encendidas que están conectadas en internet, bendito sea el Señor, que primero es el desierto para que llegues a la honra. Primero es el desierto para que Dios te salte. Primero es allí en el desierto, en el lugar escabroso donde hay espinas. Dar honra muchas veces te va a costar caminar por un proceso de espinas, porque muchas veces, ay Señor, el Señor me dijo a mí en una ocasión impresionante, el Señor me dijo cuando yo me le quejé al Señor, no Señor, porque hay cosas que están mal, el Señor me dijo, crece, aunque no todo te guste, da fruto aunque lo que estás viviendo tú no estés de acuerdo. Y me dijo, madura y alístate para el servicio en todo lo que emprendas. Da fruto. Honra a tus líderes, aunque todo lo que ellos hagan a ti no te parezca correcto. Y honrar a tus líderes es parte de no hablar mal de ellos. El Señor me ha hablado con una claridad esta semana. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he vivido. Recuerda que el ministerio Antorcha, yo, Belkis Búa, no predica de la armadura de nadie. Yo tengo mi propia armadura. Y antes de que Dios me diera una iglesia, antes que Dios me diera el ministerio Antorcha, por 23 largos años, Dios me dijo, da honra, sírveme, aunque no te guste lo que estás viendo. Es que sabe qué es lo que nos pasa, que no nos gusta estar siempre abajo, nos gusta estar arriba. Pero el rey David fue formado en un desierto. El rey David fue formado en un desierto. Cuando el rey David fue ungido, empezó su persecución. ¿Qué creías? ¿Que Dios te iba a ungir y que no iba a pasar nada? Cuando Dios te llama a un servicio y Dios te entrega cosas de su reino, prepárese, mi hermano, porque la persecución de Satanás va a comenzar. Porque cuando llegó Israel a Jericó, comenzaron nuevos gigantes. No te creas que va a ser fácil. Yo sé que me espera un largo y arduo trabajo, pero sé que el favor de Jehová estará conmigo y con mi casa. Aleluya. El Señor estará contigo cuando tú empieces a trabajar. Primeramente, honra, mi hermano. Da honra, aunque no te gusten las decisiones que otros toman. Da honra, aunque no sea como tú crees que debió ser. Bendito sea el Señor en esta mañana. Por 23 largos años Dios me metió en un desierto. Y Dios me enseñó, el rey David pudo haberse rebelado contra Saúl. Saúl que no tenía corona, Saúl que no tenía unción, Saúl que no tenía aprobación de Dios. Y es perseguido por Saúl y se va a un desierto. Este desierto, según los libros históricos, fue de 7 a 8 largos años. Pero ¿sabes qué? Pudiendo matarlo 3 veces, el rey David dijo algo muy importante. Líbreme Jehová de matar al que fue. En tu Biblia, la palabra fue, subráyala por favor, al que fue ungido de Jehová. Él le dio honra a Saúl hasta el último día, hasta el último momento, pudiendo matarlo, no lo mató.
¿Matas a tus líderes con tu boca o los bendices? ¿En qué posición estás hoy? ¿De adulación o de honra? Antes de ser maestro, primeramente hay que ser un buen alumno. Antes de ser pastor, primeramente hay que ser una buena oveja. Antes de ser primero hay que ser segundo. Antes de estar arriba hay que estar abajo. Antes de estar adelante hay que estar atrás. Y saber honrar a Dios y honrar a tus líderes y a tu iglesia con excelencia. Estés en la posición que tú estés. Hermana, es que usted no sabe que llevo limpiando la iglesia hace 3 días. Bueno, yo limpié la iglesia por años. Así empezó esta que hoy predica el Ministerio Antorcha Encendida. Esta que hoy tiene una iglesia que está pastoreando. Dando honra a Dios. La palabra dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, que Dios honra a aquellos que a Él le honran. La primera persona de honrar en tu vida es Jesús. Él es tu primer objeto de adoración en la vida. Aleluya. Pero después Dios te da a ti encomiendas, después Dios te lleva a una iglesia, después Dios te da líderes. Honra a tu iglesia hablando bonito de tu iglesia. Honra a tus líderes hablando bonito de ellos. Hermana, es que usted no conoce, mire mi amado, en 23 largos años, usted no tiene idea de lo que he pasado. Cuántas cosas he pasado. Pero en todo Dios me formó. En el desierto que David entró. Mira, en el libro de Mateo capítulo 4, verso 1 dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. No dice que Jesús entró solo al desierto. Dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado. El Espíritu llevó a David al desierto para ser probado. Y probó su corazón por 3 ocasiones. Muchas veces el Señor permite que tú pases cosas. Que yo pase cosas. ¿Sabes para qué? Para probarte el corazón. Sí. Cuando tus líderes hacen algo mal, o tus líderes cometen un error, cuando tu vecino, cuando tu familiar comete un error, cuando hablamos de honra, esta honra es a todo el que está a nuestro alrededor. Y cuando esa persona que tú has amado tanto comete un error, esa es tu oportunidad de darle honra. Sí. Cuando un líder comete un error, es la oportunidad de Dios para probarte a ti y a mí el corazón. Somos bendición del Evangelio, recuerde esto. Somos la gloria de Dios en la tierra. Tenemos que aprender a estar abajo con dignidad y hacer la obra de Dios y prepararnos para toda buena obra, en servicio. David fue un insignificante que ni siquiera fue invitado a la comida cuando Saúl se presenta en la casa de Isaí para ungir al rey de Israel que Dios le había mandado. Estaban todos los hermanos, más el insignificante estaba apestando ovejas. Sí, porque a veces vamos a apestar el servicio que tenemos. Bendito Dios por aquellos que saben limpiar los baños de su iglesia. Bendito Dios por aquellos que saben empezar por abajo. Porque todo el que un día en Dios tiene algo grande es porque primero empezó por debajo, bajando la cabeza y humillándose. Recuerda que con Dios funciona bajando, no subiendo. Yo no comencé mi iglesia hasta que mis padres espirituales en Ecuador, con los cuales trabajé por 9 años, a los cuales honro porque son los pioneros del Evangelio en este pueblo, que en los años 70, 80 sufrieron persecución aquí, porque no querían el Evangelio en este pueblo. Y hoy hay Evangelio y multitudes de iglesias, porque ellos un día sembraron la palabra. Y yo tengo que honrar eso. Hasta que ellos no impusieron su mano sobre mí, yo no empecé ni siquiera el primer culto. Se llama honra, mi amado. Se llama honra, mi amado. Es tiempo de aprender a dar honra para que Dios te salte, para que Dios te bendiga. Si yo quiero una iglesia bendecida, yo tengo que terminar en orden con mis padres espirituales. Si yo quiero una iglesia llena de la presencia del Señor, yo tengo que terminar esta historia que yo estaba escribiendo, que Dios estaba escribiendo en mi vida. Tenía que terminarla en orden y correctamente, dando honra hasta el último día, hasta que pusieron su mano sobre mí, me bendijeron a mí, a mi casa, y fuimos enviados por ellos. Yo les di honra. ¿Para qué? Para que mañana la honra de Jehová me acompañe a mí. Porque así como yo fui fiel a otros líderes, Dios me pondrá a mis líderes que trabajen conmigo en fidelidad. Así como yo di honra, Dios pondrá en mi vida personas que honren lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Porque esto es siembra y cosecha. ¿Qué tienes en tu mano para sembrar? ¿Deshonra? ¿Deslealtad? ¿Adulación? ¿O tienes en tu mano honra? Y estás creciendo en medio de los arbustos que tienes a tu alrededor. Si estás en un camino de espina, te digo bienvenido a mi mundo. Porque en el camino de espina fue donde el Señor me formó a mí. Hermana, qué lindo usted predica. ¿Cree que eso es de gratis? No, mi amado. Fue en el camino de las espinas que el Señor me formó. Bienvenido a mi mundo.
Bienvenido. Así es que el Señor nos forma como Dios formó. El rey David podía haber dicho, pero a ver, no me acabas de ungir como rey sobre Israel. ¿Qué voy huyendo a un desierto por culpa de que este me está persiguiendo? El rey David tuvo la gran capacidad en un desierto. Aló, escuche esto. Los enlutados, los abatidos y los que nadie quería. Esos fueron los que se conformaron después, los grandes valientes de David. El rey David tuvo la capacidad dada por Dios de en un desierto formar a los que después fueron llamados los valientes de David. Porque él dio fruto en el lugar donde él estaba, en un desierto. Mi hermana, es que usted no tiene idea de lo difícil que son mis líderes. En un desierto, crece en donde estás. Aunque todo no te guste, crece y da buen fruto y verás la recompensa de Jehová sobre tu vida, porque Dios no olvida la obra de tus manos. Así le dice el Señor hoy a su pueblo. Dios no olvida todo lo que tú has llorado, todo lo que tú has hecho, que has sembrado con lágrimas para cosechar mañana con regocijo. Aleluya. La honra muchas veces te va a costar estar en un camino de espinas. Muchas veces, en una ocasión, a un líder cometió un error y muchos avasallaron a este líder porque cometió un error. Esos son hechos reales que yo viví. Pero yo entendí que yo no tenía que golpearle sencillamente porque había cometido un error. Porque recordé todo lo bueno que esa persona hizo para mí. Recordé todas las veces que me levantó cuando yo estaba caída. Recordé todas las veces que me extendió la mano cuando yo necesité que me extendiera la mano cuando llegué a un país siendo una extranjera y la única persona que estuvo ahí fue ese líder que después había cometido un error. Y yo entendí que yo tenía que honrarle en medio de su dolor. Porque el adulador te adula para sacar provecho de ti. Pero el que te da honra, te honra aún en tus peores momentos y no te abandona. Eso es dar honra, no abandonar a las personas que nos sirven a nosotros aún en sus peores momentos. Eso es dar honra. Y dar honra no significa que estoy ciega a que ese líder cometió un error. No. Significa que no lo voy a matar y no lo voy a quebrar porque cometió un error. Sino que le voy a dar la mano para levantar al que se ha caído. Bendito sea el Señor. Ya Saúl había sido desechado. Ya se había ido la presencia de Dios del rey Saúl. Ya Dios dijo, me he retirado de ti, desechado tú has sido. Y en 3 ocasiones estuvo en la cabeza de Saúl en la mano de David. Mas David dijo, líbrame de matar al que fue, subraya esto en tu Biblia, por favor, al que fue ungido de Jehová. Él lo honró hasta el último día y Saúl no murió en manos del rey David. Aprende a ser segundo antes de ser primero, iglesia. Necesitamos aprender a ser un buen segundo para mañana ser un buen primero. Necesito ser una buena administradora de lo poquito para ser mañana administradora de lo mucho. Antes que Dios me diera el ministerio Antorcha y antes que Dios me diera una iglesia, Dios me probó a mí y probó mi corazón en la honra. Y Dios puso líderes que un día cometieron errores para probarme el corazón. ¿Y sabes cuándo lo entendí? Cuando Dios me entregó mi iglesia. Y me llevó a mis rodillas y me dijo, mira lo que es la honra. Y me llevó a su palabra, lo que hizo el rey David. El que fue insignificante ni siquiera fue invitado a aquella cena. Pero Samuel dijo, aquí nadie come. Samuel dijo, aquí nadie come, me falta uno aquí. Porque esto que yo estoy viendo no es el rey. El rey es otro. Dijo, no es que falta, mi hijo más pequeño está por allá con las ovejas. El insignificante, sí, porque cuando tú eres insignificante hoy, la gente que hoy es insignificante son los grandes de mañana. La gente que hoy es insignificante y nadie los llama a la comida y nadie los tiene en su grupito. Esa gente son los grandes profetas de mañana. Porque antes de estar donde yo estoy, antes de predicarte a ti, yo fui una insignificante. Y supe darle honra a Dios y a lo que Él me había entregado, es siendo insignificante. Es tiempo de que, aunque seas insignificante, crezcas. Hermana Becky, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? O sea, ¿hasta cuándo? Llevo años sirviendo al Señor. Hasta que Él te salte cuando fuere tiempo. Samaya y Shotoa Makima. Cuando fuere tiempo, Él te va a exaltar sin la ayuda de nadie. Yo no toqué la puerta de nadie para tener una iglesia. Dios la trajo a mí sin que yo hiciera nada. Dios trajo el ministerio Antorcha sin que yo hiciera nada. Porque el que recompensa es Jehová. Y el que honra a Dios, Él se encarga de honrarte. En esta mañana yo quiero decirte algo con claridad. Antes de ser cabeza, sé buen cola. Sé una buena cola. Atrás. Antes de estar arriba, honra a Dios abajo. Por 23 largos años, Dios me tuvo sentada de alumna aprendiendo.
siendo una oveja. ¿Tú crees que puedes limpiar la iglesia? Claro que sí. Me ponía a limpiar la iglesia y me acuerdo que yo ponía mi celular, ponía música y me ponía a cantar y a adorar al Señor. En la iglesia de Getsemaní donde me convertí en Cuba. Siendo una niña de apenas 17 y 18 años. Yo recordé en estos días las benevolencias de Jehová en esos años. Como me enseñó el Señor. ¿Cuánto me enseñó el Señor? ¿Estás dispuesto a aprender o te estás quejando por todo lo que estás haciendo? Te estás quejando porque tú quieres estar en la alabanza y no limpiando la iglesia. Recuerdo que yo, cuando subía al altar a limpiar, yo cantaba. Y sacudía la batería y todo, y después pasé a tocar la batería con el tiempo. Hoy recordaba las grandes misericordias de Dios para mí. Todos los años que han pasado. Y este domingo que inauguramos nuestra iglesia, pronto tenemos nuestra página en su tiempo, todo en su tiempo. Yo recordaba que un día honré a Dios y que Él no se olvidó de honrarme a mí. Porque Dios honra a aquellos que a Él le dan honra. Que nunca se te olvide que los principios de la honra es reconocer y entender la revelación de lo que ésta produce. Que nunca se te olvide el trabajo que otros han hecho para ti. Pueblo del Señor, antorchas encendidas que están conectadas. Que nunca se te olvide las veces que ese líder se levantó y se sentó frente a ti a aconsejarte. Cuando él caiga, que no se te olviden esas cosas. Que no se te olviden. No se te olvide darle honra a alguien, aunque un día haya cometido un error. Que no se te olvide todo lo que hizo en favor tuyo. Todas las veces que te aconsejó, todas las veces que te dio la mano para que te levantaras. Que no se te olvide cuando esté en un error. Porque Dios lo permitirá y esa será la oportunidad de Dios para probarte el corazón. Como probó al rey David en el desierto. David pudo haber dicho, lo lamento mucho, soy el rey de Israel, Saúl. Córtenle en la cabeza. Y me quito la persecución y me voy al trono. Y me voy al palacio. De 7 a 8 largos años estuvo escondiéndose de Saúl en un desierto. Y allí formó a los que después fueron los grandes valientes de David, a los enlutados, a los endeudados, a los abatidos, gente que nadie quería. Él tuvo la capacidad en un desierto de formarles. Porque eso hace el desierto. Te capacita a ti y te capacita para que enseñes a otros mañanas. Aleluya. En esta mañana yo quiero terminar diciéndote algo hermoso que el Señor me ha hecho entender a mí. Si tú das honra, dar honra te va a tomar tiempo, te va a tomar años, porque Dios probará tu corazón una y otra vez. 3 veces probó al rey David, 3 veces lo pudo haber matado y no lo hizo. La caída de otra persona es tu oportunidad de darle honra. Dar honra es permanecer con alguien, aunque haya cometido un error, y darle la mano para que se levante y se restaure. Esta mañana esto es una palabra de honra. El pueblo de Dios tiene que entender de que tenemos que aprender a dar honra. Si yo quiero una iglesia en bendición, yo tenía que terminar en bendición. Siempre voy a honrar a las personas que Dios puso en Cuba para que me formaran a mí. A las personas que Dios puso aquí en Ecuador para que me formaran a mí. Fueron padres y madres espirituales que Dios puso en mi camino para enseñarme. Personas que tomaron de su tiempo, que sacaron de su tiempo para darme tiempo a mí. Y yo nunca puedo olvidar eso. Los principios de la honra traen bendición. Bendito sea el Señor. Recuerda, para ser un buen pastor, primero tienes que ser una buena oveja. Para ser un buen maestro, primero, sé un buen alumno. Para estar arriba tienes que aprender a estar abajo con excelencia. ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios te salte cuando fuere tiempo. Bendito sea el Señor en esta mañana. Quiero saludar a algunos de los hermanos que están conectados. Bendito sea Daisy, bendiciones para ti, mamita, el hermano Daniel, Daisy, mi hermana y profeta y amiga y consejera, Gloria de Colombia, la hermana Rosa Amelia, Emelice Durán, Margarita. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que se han conectado. No siempre me conecto a saludar porque son muchos y siempre estoy, a veces por interno, no tengo todo el tiempo del mundo para contestar. Pero quiero decirte en esta mañana algo importante. Recuerda que yo predico de mi propia armadura. 23 largos años estuve sirviendo en lo insignificante. La que no llamaban a los grupitos. Sí. La que no llamaban porque no le gustaba mucho, porque hablaba diferente a mí cuando llegué al Ecuador. Sí, la insignificante. Mira lo que hizo Dios. Como el rey David, que no le invitaron a la cena, pero al final él fue el ungido. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Y cuando tú le das honra a Dios en lo íntimo, donde nadie te ve, Él se encarga de ponerte en público y darte honra en público.
y de bendecirte y de saltarte y levantar tu cabeza. Pero primero tuve que sentarme con un cuaderno a escribir y aprender por años. Aprender la palabra por años. Aprender de esa gente que Dios puso en mi camino. Que ninguno fue perfecto, pero todos han amado a Dios. Todos han servido a Dios. Todos me han amado y me han aceptado. Y han extendido la mano cada vez que yo he necesitado levantarme. A ellos yo les honro. Siempre lo voy a hacer. Entonces Dios pondrá en mi vida personas fieles que trabajen conmigo en mi iglesia y en mi ministerio. Dios pondrá en mi vida personas que nos honren y que no nos adulen. No quiero aduladores en mi camino. Quiero personas que nos honren. Que el Señor te bendiga en esta mañana y recuerda, mantén tu antorcha encendida para que tú puedas ver. Compártele esta transmisión a otras personas. Hay gente que necesita saber que si ellos están en un desierto y que tienen un líder, necesitan aprender a darle honra. Hay gente que necesita saber que es en el desierto donde Dios te prueba el corazón. Comparte esta transmisión para que otros reciban el alimento sin contaminación que tú has recibido hoy. El maná del cielo que el Señor a las 4 de la mañana me confirmó hoy en oración. Aleluya. Diciéndome, dile a mi pueblo que el que entiende la revelación de la honra, entiende lo que esta produce. La honra produce honra. Que el Señor te bendiga en esta mañana y recuerda, mantén tu antorcha encendida. Aleluya. Bendiciones.